¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez vamos a hacer la previa del Sevilla-Barça de mañana. Dentro vídeo, primero, como siempre, vamos a empezar a poner en contexto porque el Sevilla viene de un mal partido. Ganó su primer partido en la primera jornada, pero su segundo partido fue bastante malo, ya que perdió contra el Costa de Tenerife en casa de, en Tenerife, por 4-1. Y este resultado realmente no determina cómo se ha visto el Sevilla. Un Sevilla bastante renovado, con un entrenador nuevo. Cristian Toro dejó de ser entrenador del Sevilla y ahora mismo el entrenador del Sevilla es David Losada. Entrenador nuevo, nuevas incorporaciones también y un poco una cara visible del Sevilla un tanto distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver. Un Sevilla más peleón, un Sevilla sobre todo más goleador, un Sevilla con más gol y te diría que con más precisión. Igualmente sabemos que el Sevilla ahora mismo, obviamente llevamos 3 jornadas, esta va a ser la tercera, pero ahora mismo el Sevilla está noveno en clasificación, por lo que es un equipo de media tabla. Aunque yo pienso que esta temporada va a ser un equipo de media tabla para arriba, o al menos tienen los efectivos para poder conseguirlo. ¿Qué saber del Sevilla? Pues que es un equipo que juega mucho al contraataque, siempre lo ha sido, pero nunca había tenido como esa solvencia en cuanto a las embestidas por bandas. Siempre habían sido buenas jugadoras las que se encargaban de este contraataque, pero pocas ocasiones se convertían en goles, y esta vez creo que de momento lo han conseguido con, para mí, la jugadora más peligrosa de Sevilla, que es Fatou Kanté. Una jugadora que ya conocemos mucho, una jugadora que huele el gol muchísimo y que es súper rápida. Esto para mí es el arma letal del Sevilla. De hecho, David Losada en rueda de prensa ha dicho que es una de las cosas que les define, y Pere Romeu pues ha dicho que el Barça debe de estar muy solvente en cuanto a las coberturas defensivas y sobre todo pendiente de los contraataques, por lo que creo que es algo que ya se sabe y ya está controlado tanto por parte del Barça como aprovechado por parte del Sevilla. ¿Qué más contaros? Que encuentros anteriores entre Barça y Sevilla o Sevilla-Barça, que en la temporada anterior pues el Barça goleó al Sevilla en los 2 partidos que tuvieron de Liga. En el que jugó el Barça en casa fue un 8-0 y en el que jugó en casa del Sevilla fue un 3-0, pero como veis no hay goles del Sevilla en ningún momento, así que como el Sevilla ahora mismo está, pienso que el gol lo han conseguido por lo menos, y será cuestión del Barça de parar eso. En cuanto a temas destacados también, Lucía Corrales, que la conoceréis, Lucía Corrales que la tendréis en vuestro radar porque es jugadora del Barça, que ha sido cedida al Sevilla y que ahora mismo acaba de volver del Mundial Sub-20, porque no hemos tenido la ocasión de verla en el Sevilla, ni David Losada ha tenido la oportunidad de probarla todavía en el equipo. Nombres también así destacados: Lucía Moral, Wifi, también nos sonará, y Paula Partido. Lucía Moral, que también viene del Mundial Sub-20, así que a David Losada le preguntaron y dijo que dependería mucho de cómo estuvieran las jugadoras físicamente y cómo se adaptarán al juego en sí. No sabemos exactamente con qué 11 nos sorprenderá David Losada esta vez. Lo que os pongo los 2 onces para que comparéis a las jugadoras y veáis a quiénes suele poner, aunque ya repito que son 2 jornadas, es un nuevo entrenador y es un nuevo equipo, por tanto creo que no es un nuevo estilo de juego, pero sí que son nuevas jugadoras a controlar, y esta es una de las piezas que igual juega a favor del Sevilla y en contra del Barça. Cosas del Barça, pues que venimos con muchas jugadoras, por suerte, sin lesiones, con muchas jugadoras con ritmo competitivo, y venimos con 2 partidos que hemos jugado bien, que no hemos jugado perfectos, pero que se ha jugado bien, se han marcado goles sobre todo, y se han concedido muy pocas ocasiones, y sobre todo han sido ocasiones de errores. Y aquí es donde creo que hay que poner el punto de mira en cuanto a qué tiene que hacer el Barça para ganar este partido, y lo que tiene que hacer es no cometer errores.
y estar pendientes de las ayudas defensivas y los contraataques. Creo que el hecho de que nuestras defensas estén solventes, nuestra línea defensiva esté solvente y que nuestro centro del campo ayude también en defensa, todo esto favorecerá a que se cometan menos errores y el Sevilla puede aprovecharlos menos, porque tengo la sensación de que se han cometido muchos errores contra equipos que pueden aprovecharlo y que de ahí han venido, el gol en el partido anterior, por ejemplo, y es una dinámica que tenemos que cortar de alguna forma, más que nada porque sí que pienso que el Sevilla en este sentido no perdona, y ya no es que sean errores en línea defensiva, sino errores también en el centro del campo, porque tengo la sensación de que si pierdes un balón en el centro del campo, el Sevilla va a salir con todo al contraataque y puede ser una acción que al Barça le resulte complicada de defender. En este sentido, y con las jugadoras convocadas que os pongo ahora, mi 11 se basa en un 11 bastante defensivo, mucho más defensivo de lo que Pere Romeu ha puesto en los anteriores partidos. Sigo diciendo que debemos de pillar esta primera buena parte que se tuvo en el segundo partido y la segunda buena parte que se tuvo en el primer partido y juntarlo para hacer un buen partido en sí. Es lo único que creo que le falta, de tocar esas piezas y tenerlo controlado. No sé si nos sorprenderá con algún invento en el 11, pero este es mi invento en el 11, es un 11 muy defensivo. Quiero que me pongáis en comentarios el vuestro. Y si cambiaríais algo del mío. Y nada, pienso poner una línea defensiva muy titular, Mapi, Engen, Yana, Ona, porque necesitamos a laterales muy rápidas, y creo que también no he puesto a Rolfo porque la reservaría en caso de darle descanso a una de nuestras laterales por si acaso. Luego obviamente pues Hansen en el centro del campo es donde más dudas he tenido, porque quiero darle descanso a todas, pero como todas las del centro del campo vienen de jugar partido, creo que ahí es lo que más cambiará respecto a lo que ponga Pere Romeu, porque tengo la sensación de que va a dar bastante descanso. Yo he puesto Patri, Vicky, Alexia porque creo que la rapidez de Vicky nos va a venir bien, me gustaría verla de titular en este partido donde puede ser muy explosiva. Y para explosividad también he puesto a Claudia Pina de extremo, porque pese a que me gusta más de centrocampista, creo que le puede dar un punto de velocidad en el ataque del Barça a la hora de hacer los contraataques del Sevilla. Y esto nos puede dar mucho beneficio. Y Payori y Hansen, obviamente, porque creo que deben de estar. Aunque tengo ganas de que Salma esté ya bien, recuperada al 100%, y le podamos dar descanso tanto a una como a la otra. Porque creo que también lo necesitan. Y en cuanto a la porra del partido, voy a poner un 1-3, porque creo que el Sevilla puede marcar algún gol 100%. Creo que están en una buena racha, aunque vengan de este partido pues bastante derrotadas. Y sobre todo el Barça va a hacer un buen partido. Confío en este partido contra el Sevilla, un partido en un campo donde siempre ha tenido buena acogida el Barça, aunque siempre se nos ha complicado en algunas ocasiones con algún fallo tonto, y creo que es algo que se tiene que controlar. Así que dejadme en los comentarios el 11 y la porra, y nos vemos mañana después del partido con el análisis. Muchas gracias, un saludo, chao.